hay corrientes de agua, le ha dado un lugar donde hay un buen sembrador, donde hay les ha dado el estar en un lugar donde están siendo despedregados, eso dice Isaías capítulo 5, cuando el Señor viene y dice: ¿qué más le haré a mi viña? Todo lo que el Señor le hizo. Pero lamentablemente, por no saber discernir, han salido de ese lugar y no han permitido que el Señor les quite las piedras, despedregar, que el Señor haga eso, que el Señor cabe cerca alrededor de ellos, que no han permitido que el Señor haga lo que Él quiso hacerle a la viña o lo que Él le hizo a la viña. Y es gente que entonces ha dicho: no, eso no es lo que yo quiero, y se han ido. Lo cierto es que usted es muy privilegiado de parte de Dios. Yo soy muy privilegiado por estar en un lugar donde hay agua, donde hay una corriente que fluye, donde el Señor se mueve y donde constantemente estamos recibiendo palabra de parte de Dios para nuestra vida, de tal manera que nuestra raíz no se seque, de tal manera que su raíz se siga fortaleciendo. Y si es cierto, como decía hermano José Luis, vienen momentos difíciles en la vida, pero esos momentos son los que le van a servir a usted y a mí para que nuestra raíz se profundice. Amén. Y entonces tenemos que nosotros entender que del fruto, el resultado final dependerá de cómo empezó. Dependerá de qué tan fuerte fue la raíz, dependerá. Mire, aquí nosotros podemos analizar muchas cosas de la tierra, dependerá del tipo de semilla que fue sembrado, dependerá del tipo de raíz que usted esté echando, porque la Biblia habla de muchas raíces que nosotros debemos de quitar de nuestro corazón. La pregunta aquí es: ¿qué tipo de raíz es usted? ¿Verdad? Porque hay raíces de amarguras, hay raíces de tristeza. ¿Cuánto tipo de raíces nosotros encontramos en la Biblia? Pero yo no me quiero meter en la raíz precisamente, sino que hablarle un poco con respecto al resultado final, que sería el fruto. Y viendo todos estos pasajes, entiendo que lo que le quiero leer, entiendo que dependerá mucho de nuestra raíz el cómo sea nuestro resultado final. Amén. Entonces venga conmigo a este pasaje de Oseas capítulo 9 y versículo 16. Aquí el Señor hace una comparación y compara a un varón de Dios y lo compara con un árbol. Y lo lindo de todo esto es que aquí hace mención de su raíz y lo que sucede con eso. Oseas capítulo 9 y versículo 16 y 17. Si le pudiéramos poner un título en esta noche, le pondríamos los carpos, que quiere decir frutos. Tiene Oseas capítulo 9 y versículo 16. Dice la Biblia: Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Oiga bien, el 17: mi Dios lo desechará porque ellos no le oyeron y andan errantes entre las naciones. Aquí hay algo muy interesante, hermano. Mire, está hablando acerca de Efraín, está hablando acerca de este hombre y está diciendo que su raíz se secó y que por lo tanto, como su raíz se secó, ya no dará más fruto. Es lógico, usted tiene que saber que si la raíz se seca, el árbol ya no va a poder producir. Y dice acá que aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Entonces el Señor está haciendo una comparación acá, y lo que me llama la atención que lo que Dios está hablando en el versículo 17, cuando dice que Él lo desechó porque no le oyeron. Mire, me llama la atención porque mucha gente hoy ha dejado de oír la voz de Dios, y cuando se deja de oír la voz de Dios, la raíz se seca. Y si la raíz se seca, el fruto ya no da más fruto.
Y lo que Dios está esperando de usted y de mí es que nosotros lleguemos a dar frutos. Eso es lo que dice la Biblia, hermano, me parece que es en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 22, hablando de los frutos. Pero lo tremendo de esto es que hablando de Efraín, es que el Señor lo desechó porque dejaron de oírlo a él, dejaron de acatar sus instrucciones. Yo no sé cuándo fue la última vez que el Señor le habló a usted. Pero mira, hermano, un pueblo que deja de oír la voz de Dios va a terminar secándose su raíz. Y si su raíz se seca, dejará de dar frutos. Y entonces nosotros encontramos, hermano, cuántos pasajes en la Biblia que habla acerca del árbol que no da fruto. Jesús mismo hablando de una parábola, aquella parábola de la higuera. Usted se recuerda que sembraron a una higuera y él llegó después de 3 años buscando fruto en la higuera y no encontró fruto. ¿Qué fue lo que había decidido hacer con la higuera? Cortarla y echarla al fuego, si es que eso es lo que la Biblia dice que se hace con un árbol que no está dando fruto y que su raíz se murió. Hay que cortarlo y echarlo a fuego. Pero aparece ahí el viñador, el que estaba al cuidado de la viña, y le dice: mira, dale 1 año más. Si al año la higuera no da fruto, entonces sí, ven y córtala y quémala pues, pero permítele, en otras palabras, dale otra oportunidad. Y este es el tiempo en el cual el Señor nos está dando una oportunidad más. Es un tiempo de renuevos, es un tiempo de volver a florecer, es un tiempo de hacer que nuestra raíz se fortalezca, porque así como aquel árbol que fue cortado, dice que aunque su raíz se envejezca y su tronco se muera en el polvo, ese árbol tendrá esperanza, porque Dios es un Dios de oportunidades. Yo no sé si usted dice amén, pero Dios es un Dios de oportunidades. Entonces yo no sé cómo está su raíz, y por eso le hablaba el día martes con respecto a la raíz. Pero aquí lo que sucede es que Efraín terminó secándose y dejó de dar fruto a causa que dejaron de oír la voz de Dios. Mucha gente hoy ya dejó de oír la voz de Dios. Mucha gente hoy lo que quiere es oír lo que a ellos les conviene. Ya no quieren oír lo que viene de parte de Dios. Lo que quieren oír es aquello que a ellos les va a satisfacer, lo que para ellos está bien. Tendrán comezón de oídos en este último tiempo, dice la Biblia, pero de oír cosas que ellos quieren oír, no de oír la palabra de Dios. Y yo espero que usted, cuando viene a este lugar, usted venga deseando oír palabra de Dios, que usted venga con el anhelo en su corazón de oír palabra de Dios, porque aquí la Biblia dice que a este hombre Efraín, un hombre, hermano, del cual, mire es que es tan tremendo lo que el Señor hace, hermano. El problema de dejar de oír su voz. Cuando usted va al libro de Apocalipsis capítulo 7 y en los versículos del 5 en adelante, habla acerca de los 144,000, ese es el título si su Biblia está titulada. Pero entre las tribus que estaban ahí de los 144,000 no aparece Efraín, porque lo cortó el Señor a causa de que su raíz se secó y dejó de dar fruto como consecuencia de haber dejado de oír la voz de Dios. Léalo, ahí está, Apocalipsis capítulo 5, si viene conmigo, Apocalipsis 5, pero 7, Apocalipsis 7 versículo 5. ¿Trajo su Biblia? Amén. El librito sagrado. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, de José, de Benjamín. Efraín no apareció. Qué triste, hermano. Qué triste que mucha gente tendrá que ser cortada en este último tiempo porque dejaron de oír la voz de Dios.
Yo lo que quiero que usted note es que no es solo, mire, yo sé que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades. Pero desde el momento que nosotros dejamos de oír la voz de Dios, hermano, debería de entrar una preocupación a nuestra vida. Debería de usted de preocuparse, Señor, ¿qué pasa? Que ya no me hablas. Porque mire lo que le pasó a Efraín. Efraín dejó el Señor lo cortó, el Señor lo desarraigó. El Señor tomó esa raíz y la arrancó de una vez y ya no quedó nada. Entre los que alababan al Cordero y los que estaban en aquel momento, de los que Juan vio, no vio a ninguno de la tribu de Efraín. Eso es duro, hermano. Eso es duro. Entonces la gente hoy no le toma mucha importancia. La gente dice, un día más de iglesia, ya vamos a ir. Y así se pasa el tiempo y se pasa el tiempo y dejaron de oír la voz de Dios. ¿Sí? Dejaron de oír la voz de Dios. ¿Sabe? Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? La consecuencia de eso es que su raíz se seca. Y cuando la raíz se seca, ya no va a dar. Y aunque quiera dar fruto, dice el Señor que Él va a hacer que ese fruto se muera. Porque dejaron de oír la voz de Dios. Ahora, si eso a nosotros no nos parece, hermano, cosa en la cual deberíamos de pensar o de afligirnos, hermano, ¿qué más podrá hacer, pues? Pero estamos hablando de oír la voz de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo quiero llevar de regreso a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 habla acerca de la parábola del sembrador. Pero yo quiero que usted venga conmigo en Mateo 13, todo el 13 y empezando del 19. Es cuando entonces Jesús hace la explicación con respecto a esa parábola. Y oiga bien lo que dice Mateo capítulo 13 y versículo 19. Yo le voy a leer del 19 al 22. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga bien pues, oye la palabra del reino. El problema de Efraín fue que dejó de oír la voz de Dios. Pero aquí dice que el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Está conmigo? Bueno, 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero como su raíz no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. El 22. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí hay un común denominador. Ese común denominador es que los cuatro terrenos, porque el siguiente que viene era el de la tierra buena, los cuatro oyeron la palabra. Pero igual dejaron de dar fruto. Tres dejaron de dar frutos. Vamos a ver, el de junto al camino, el de los pedregales, el de los espinos. ¿Sí? Tres dejaron de dar fruto. Pero entonces, si Efraín se secó su raíz porque dejó de oír la palabra, estos también quedaron infructuosos, dejaron de dar fruto. Porque mire, a pesar que oyeron la palabra, hay algo que les hacía falta. Y eso era entenderla. Porque la buena tierra, cuando la semilla cayó en la buena tierra, dice que esta es la semilla que cayó ahí y que son aquellos que oyen y entienden la palabra.
Entonces yo pensaba y decía, entonces no basta solo con oír, sino que usted y yo debemos de entender. Porque hay gente que solo oye por oír y que por aquí le entró y que por aquí salió. Pero nunca la palabra la logran entender, nunca la palabra entra a su corazón, nunca pueden ellos ponerla por obra porque no la han entendido. ¿Cuánta gente hoy, hermano, ha estado deseando oír una palabra de parte de Dios y anhelando esa palabra? Hay gente que tiene sed de oír esa palabra porque ya se cansaron de oír por oír. Pero entonces ahora viene la explicación y por eso, hermano, lo lindo de los ministerios, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, porque entonces viene el ministerio magistral y es el que viene abriendo los oídos del pueblo para que oigan, pero también para que puedan entender. Entonces no solo se trata de decir una palabra y ahí le vaya a ver si usted la entiende o no la entiende. Lo que se trata es que la entienda, que todo lo entendamos. Porque si no, dice al final, mire, por ejemplo, dice acá que aquella que cayó entre los espinos quedó infructuosa. O sea, por no entender la palabra, lo oyeron pero no la entendieron. Aquella que cayó entre pedregales, la oyeron, pero fue de corta duración, porque cuando vino el problema no pudieron aplicar la palabra porque nunca la entendieron. Aquellos que estaban junto al camino no le entendieron. Entonces, ¿qué pasa? Que como no le entienden, viene el maligno, hermano, se roba lo que fue sembrado y entonces ya no pueden producir. Mire qué lindo de esto. Porque todo tiene que ver con la raíz. Y entonces, cuando yo empecé a ver estos pasajes, me daba cuenta que cuando usted va en esa misma parábola, por lo menos en los 3 evangelios, en 3 de los evangelios, no solo habla del oír, sino que le añade otro ingrediente al oír. Sí, en Mateo entendimos aquel que dice que es el que oye y entiende. Pero cuando usted ve esa misma parábola y vamos nosotros a verla en Marcos capítulo 4 y versículo 20, dice que el que oye y recibe, allá no está hablando del entender, allá habla del recibir. Mateo capítulo 13 versículo 23 habla del oír y el entender. Marcos capítulo 4 versículo 20 habla del oír y de recibir. Y Lucas capítulo 8 y versículo 15 habla del oír y retener. Entonces hoy hay gente que oye pero no entiende. Otros oyen pero no reciben. Otros oyen pero no retienen. Y entonces si usted analiza las 3 cosas son totalmente diferentes. El ingrediente que debe de ir acompañado del oír, aparte de fe, porque por el oír viene la fe, dice, ¿verdad? Pero el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver acá que en Mateo habla del oír y entender, Mateo 13, 23. Pero esa palabra entender es la palabra suniemi. Suniemi, que entre sus sinónimos de traducción quiere decir producir. Entonces, cuando se oye, se produce. Pero está hablando del entender, o sea, cuando oímos y entendemos, vamos a producir. Hay gente que dejó de producir, ya no produce, porque dejó de entender. Yo sacaba algunas cosas acá. Esa palabra entender viene de poner, producir, entender, considerar, ser sabio. De la palabra griega suniemi. Ser sabio. El que entiende es sabio. Entonces,
Vea, estamos solo en Mateo 13, 23. Pero Marcos 4:20 habla de la palabra oír y recibir. ¿Verdad que no es lo mismo oír y entender que oír y recibir? Porque el que oye y recibe, el que está recibiendo, hermano, está tragándose la palabra, está recibiendo y le dice amén. Y yo la tomo. Y está así porque está necesitado. Y entonces dice, no, yo esto es lo que necesitaba, yo esto es lo que quería oír. A mí me ha pasado, yo he recibido, hermano. Yo le he testificado a usted que ha habido mensajes de amigos pastores a los cuales yo he tenido que llamar y decirles. Incluso el día martes, después de que terminé de enseñar acá, yo le llamé a mi amigo, del cual oí la predicación y oí esa analogía que él mostraba, y me llenó tanto, y le llamo y le digo, mire, esto es lo que a mí me gustó de lo que usted explicó. Porque recibo esa palabra. Porque la pude digerir, la pude entender, porque se acomodó tal vez a mi necesidad o a mis conocimientos posiblemente, y entonces la pude entender. La pude recibir esa palabra. Pero hay gente hoy que rechaza la palabra de Dios. Señor está queriendo hablarte, no es para mí, no era para mí. O la gente sale, como dice Mateo 13, hablando de aquellos que reciben la palabra con gozo, pero son temporales. Porque cuando vienen los problemas se les olvidó. Pero Lucas capítulo 8 y versículo 15 habla del oír y retener. El oír y recibir. En Marcos 4:20 la palabra griega ahí es paradechomai. Paradechomai. Quería presentarle, pero mejor ahí después pide nota usted. Esa palabra quiere decir recibir, tomar, aceptar, confirmar. Ahora, la palabra retener, que está en Lucas 8:15, es la palabra catecho, con K, catecho, con K de kilómetro. Esa palabra es sostener, detener, retener, encerrar y mantener seguro. Entonces, el que oye y entiende, produce. El que oye y recibe, acepta. El que oye y retiene, se mantiene seguro. Porque aunque venga el momento de la prueba, él sabe que está seguro. Porque creyó y retuvo la palabra que un día se le dijo, y en el momento de la prueba puede echar mano de ella, y entonces se va a sentir seguro. Vean lo bonito de esto, porque yo le leí el pasaje de Oseas 9 hablando de Efraín. El problema de Efraín fue que dejó de oír la voz de Dios. Está bueno, pues, no está bueno que dejemos de oír la voz de Dios, pero aquí por lo menos ya le agregó otro ingrediente. Y vemos los evangelios y se le añade otro ingrediente. Entonces no es solo de entender, es también de recibir y es también de retener. Porque el que no oye y entiende y recibe y retiene, su raíz se muere. Y ahí está hablando de la misma parábola. Es la misma parábola. Por eso yo le decía énfasis el día martes con respecto al examinar nuestra raíz, amado hermano. Pero le explicaba y lo enfocábamos un poco con respecto a la profundidad, porque la Biblia habla con respecto a eso, que nosotros debemos de saber cuál es la anchura, cuál es la longitud y cuál es la profundidad. Pero qué tan profunda está su raíz, y hacía la analogía de la milpa, porque entre más profunda, más firme. Pero aquí habla de Efraín, y me llamó la atención en Oseas 9, porque la raíz de Efraín se secó
de tal manera que ya no pudo producir porque dejó de oír la voz de Dios. Y al final Efraín fue cortado dentro de las otras tribus. Ya no volvió a aparecer Efraín. Al final Efraín ya no aparece. Y qué triste que mucha gente al final deje de aparecer, hermano, y que el Señor venga. Mire, y orémosle al Señor y pidámosle al Señor que venga pronto, hermano, y que nos arreglemos nosotros antes de irnos también, para que podamos estar disfrutando con el Señor en los cielos. Pero va a haber mucha gente que porque no pudo entender, que porque no pudo recibir y no pudo retener, no van a estar ahí. Entonces, no basta solo con oír. No basta solo con oír. ¿Y cómo es aquel dicho que dice no basta solo con oír llover? No basta solo con oír llover, hermano. Oyen como oír llover. Ajá. Mire pues. Está cruda. A medias. Pero estamos hablando del no dar fruto. ¿Qué produce? Mire, ¿qué causa el que nosotros no demos frutos? El dejar de oír la voz de Dios. Que la raíz se seque. Al secarse la raíz dejó de dar fruto. El que no oye, perdón, el que oye y no entiende no da fruto. El que oye y no recibe no da fruto. El que oye y no retiene no da fruto. Estamos hablando de los que no dan fruto. Entonces vea lo que dice Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, y versículo 6 en adelante. Consecuencias de no oír la voz de Dios. Pero aquí hay otra cosa. Hablamos del oír y ya le hablé de los lugares donde se sembraron. Pero mire este otro pasaje. Ageo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Desde ahí ya va mal el asunto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor, dame otra oportunidad. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque las cosas no venían bien. El Señor los estaba viendo sembrar, sembraban mucho, se esforzaban, pero no producían nada, no recogían poco. Entonces ahí hay un problema. Luego dice en el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor estaba haciendo esto y estaba diciendo esto? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10: por eso yo detuve de los cielos, dice, por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor detuvo los frutos de la tierra?
¿Por qué el Señor detuvo la lluvia sobre el pueblo? Porque usted sabe que la lluvia es vital para la planta. La lluvia es vital para el árbol, hermano, para que dé fruto. Pero aquí hay una consecuencia. La consecuencia es que dejó de dar fruto. El Señor retuvo los frutos como, mire, y ahí sí que como resultado de que ellos habían abandonado su casa. Y mire, y si lo quisiéramos poner literalmente hoy en día, mucha gente ha abandonado la casa de Dios. Dejaron de congregarse. Les parece mucho el congregarse. Es una carga el congregarse. Entonces abandonaron la casa del Señor. Y aquí dice, aquí literalmente les estaba diciendo el Señor: ustedes dejaron mi casa porque Él los había llamado. Mire lo que dice desde el 7. Así dice Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Si lo que el Señor quería era que levantaran de nuevo la casa de Él. En otras palabras, que trabajaran en la casa, que vinieran a servir a la casa del Señor, que trajeran madera, lo que se necesitaba, porque era, mire, la casa del Señor estaba destruida, necesitaba ser reedificada. Pero ¿qué hizo la gente? Cada quien corrió para la suya, literalmente. Si hoy lo hablamos nosotros literalmente, mucha gente dejó de congregarse, no quieren congregarse. ¿Sabe qué es lo que pasa al no congregarse? Que entonces lo que el Señor hace es retiene los frutos y retiene la lluvia. Y no hay lluvia, no hay fruto. No hay lluvia, la raíz se seca. Entonces él explicaba lo que dice Mateo y los otros evangelios del oír a Efraín. El Señor hizo que sus frutos no dieran más, porque dejó de oír la voz de Dios. Dejó de oír la voz de Dios. Pero lo otro ahora, esto, miren lo tremendo, es que este pueblo abandonó la casa de Dios. Y entonces el Señor les estaba dando una oportunidad. Les dijo: mire, ustedes ya se dieron cuenta que están sembrando y recogen poco. No se habían dado cuenta que estaban sembrando y recogiendo poco. El que recibe jornal lo recibe en saco roto. Coméis y dice, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Nada, o sea, no estaba la gente satisfecha con nada. Pero no estaban recogiendo. Mire, ¿no cree usted que un buen sembrador, el que siembra, sabe más o menos cuánto va a cosechar? La Biblia dice que es un mal sembrador aquel que se mete a sembrar y no calcula los gastos, ni calcula cuánto va a ser lo que va a sacar y lo que va a necesitar. Pero el sembrador siembra y tiene una expectativa de lo que puede cosechar. Ahora resulta que viene el tiempo de la cosecha y se da cuenta que no sacó mucho. Entonces yo digo que cualquier agricultor se ha de preguntar: ¿qué pasaría? ¿Será que la tierra, será que la semilla, qué pasó? ¿O dejó de llover? Pero entonces, si dejó de llover, ¿por qué dejó de llover? Pero aquí el pueblo no se estaba dando cuenta, y entonces viene Jehová de los ejércitos y les habla y les dice: miren, ustedes lo que necesitan hacer es agarren madera, vayan a mi casa, vayan a reedificar mi casa, suban al monte, por favor. Y yo entonces lo que yo voy a hacer con ustedes, mire, yo pondré de mi voluntad en ella y seré glorificado, dice Jehová. Eso es lo que el Señor quería. Pero cada uno decidió hacer lo que quería, y de lo que menos quería era acercarse a la casa de Dios. Y estos pasajes yo sé que los hemos leído en algún momento, pero es tan interesante, hermano, que hoy en día la gente, hoy, regresando a Mateo, hoy, la parábola del sembrador,
pero no entiende. Otros como Efraín dejaron de oír, pero estos de acá abandonaron completamente la casa. Y eso lo que produjo es en el versículo 10, es que el Señor detenga de los cielos su lluvia sobre vosotros y que detenga los frutos de la tierra para el pueblo. Dice, yo quiero ver el fruto de mi trabajo. Yo sé que usted quiere ver el fruto de su trabajo. Entonces aquí la cosa es, no abandonemos la casa del Señor en ningún momento. Hoy la gente, hermano, esto como que fuera, como dijo el apóstol, como que fuera un club social. Dejaron de pagar su cuota, ya no van. Tranquilos, ellos ya no les importa. Pero usted que quiere dar frutos, usted que quiere ver los frutos, y usted que quiere llamar al amado, así como decía la de Cantares, y le cantaba aquel canto, que venga mi amado a su huerto y que disfrute de su dulce fruto. Yo no sé si usted le quiere decir eso al Señor, pero decirle, Señor, ven, ven, amado, ven y come de tu dulce fruto. Pero ¿qué le vamos a decir si ni siquiera queremos, hermano, oír la voz de Dios? Oímos las voces de otros, pero no la de Dios. Amén. Dice Isaías capítulo 5 y versículo 24. ¿Cuál es el capítulo 1 de Isaías? El capítulo 5, versículo 1, habla acerca de la viña que el Señor había plantado, pero que se dio cuenta que la viña ya no quería nada con Dios. Se dio cuenta que después de haberle trabajado, de haberle hecho todo, la viña no había producido dulces frutos, sino que produjo vides silvestres, uvas silvestres. Usted sabe qué dice el 24. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua del fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Ay, hermano, mire lo que le pasó a esta vid. Después de que se le hizo todo, terminaron despreciando la palabra de Dios, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Entonces viene el Señor y los quemó. Arrancó la vid. Aquí ya no hubo ya no hubo lo de la parábola aquella de la higuera, de que no hubo quien saliera para decirle, Señor, dale otros 3, dale otro año siquiera. No sabe por qué, porque el Señor ya le había hecho todo. El Señor ya le había hecho todo. Vaya, al menos a la higuera todavía le dieron un año más y no la arrancaron. Pero a esta viña ya le habían hecho todo. Señor dijo, ¿qué más le pude haber hecho a esta viña? Pues que no le haya hecho, si ya le hice todo. Como quien dice, ahora que ni se vaya a aparecer el que la estaba cuidando para pedirme que la deje otro año, porque ya no la vamos a dejar otro año. Entonces viene el Señor y la arranca y la quema desde su raíz. Le hizo arrancar porque despreciaron la ley del Señor de los ejércitos. Perdón, desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. No desprecie la palabra. No despreciemos la palabra. La vid o la viña que desprecia la palabra no tardará en ser arrancada y echada al fuego. Por eso que hay que tener cuidado. Lucas capítulo 13, versículo 6
al 9 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esto es tremendo. Y vino a buscar fruto en ella, pero sembró una higuera en una viña. Y en la viña se siembran vides, no se siembran higueras. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Porque entonces las palabras, como dijo hermano José Luis, estaba gastando oxígeno es ahí, hermano. Mire lo que dijo el Señor, hermano. Córtala, le dijo. Si lo único que está haciendo es inutilizando la tierra. Entonces, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Le dieron una oportunidad más a la higuera. Pero me llama la atención y por eso le puse este pasaje. Porque la sentencia era cortarla. ¿Cortarla por qué? Porque lo que hace es inutilizar la tierra. Pero la querían cortar porque no da frutos. Entonces mire, el que no da frutos termina inutilizando la tierra. La termina inutilizando. Aquí dice la Biblia. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y a veces la palabra será muy dura, ¿verdad? Pero el que no da fruto, y mire, primero es un inútil y termina inutilizando lo que está alrededor de él. Entonces es importante que demos frutos, hermano. Yo creo que si Dios a nosotros nos ha dado esta palabra en este tiempo 2019, es para que la aprovechemos. Y que si su raíz se había envejecido y su tronco se había muerto en el polvo, hay esperanza para que esa raíz recobre fuerza, dice, y se convierta en una planta joven y empiece a dar sus renuevos. Porque hay mucha gente la cual su raíz envejeció y se envejecen, y al envejecerse dejan de dar frutos. Amén. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero ¿sabe qué está hablando aquí de los que no? Está hablando de que el árbol que no da buen fruto lo van a cortar. Pero cuando usted lee el contexto de esto, de la sentencia esta de cortar el árbol, habla acerca del bautismo. Y oiga bien, yo le voy a leer Mateo 3:6, empezando desde el 6. Y eran bautizados por el Jordán y confesados sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el 10, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Usted sabe que yo entendía, y nosotros lo hemos entendido de esto. Bueno, usted sabe la importancia del bautismo, porque aquí estaba el Señor en un momento, Juan el Bautista, en un momento bautizando gente. Y Juan se topa con estos que querían hacer del bautismo un juego. No habían entendido el concepto del bautismo, y el bautismo es un fruto de arrepentimiento.
Y ahí entonces Juan les dice, si ustedes deben de producir frutos de arrepentimiento, pero deben de entender que si no dan esos frutos de arrepentimiento, lo que va a pasar es que el hacha ya está puesta. Entonces un fruto de arrepentimiento es el bautismo. Entonces yo digo, la gente que no ha entendido y que no se ha bautizado, no tienen esos frutos. Porque el bautismo es un fruto de arrepentimiento. Mejor den frutos de arrepentimiento, les dijo Juan. Pues no vengan aquí ustedes mal pensando del bautismo, que con eso se van a escapar de la ira que viene. No es eso, por eso les digo, usted es una generación de víbora, porque no le entienden el bautismo. Entonces les tiene que decir Juan y les dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? El hacha ya está puesta. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire, el bautismo, y yo se lo repito, el bautismo es un fruto de arrepentimiento. Y usted y yo fuimos llamados a dar frutos. Entonces usted alcance a dar los frutos que pueda. Los árboles que estaban en Ezequiel, dice que habían árboles a un lado y al otro lado del río, y cada uno producía un fruto cada mes. Y las hojas de los árboles servían para la sanidad de las naciones. O sea que hoy daban un fruto, el otro mes daban otro fruto, y el otro mes daban otro fruto y otro fruto, y dando frutos, diferente clase de frutos, no daban solo uno. Entonces, prestemos atención a lo que Dios dice. No deje de oír la voz de Dios. Pidámosle al Señor que nos hable, hermano. Que te hable, que te hable. El problema de Efraín fue que dejó de oír la voz de Dios. Y por eso se secó su raíz y dejó de dar fruto. La gente de los evangelios, de la parábola del sembrador, fue gente que oyó pero no entendió. Gente que oyó pero no recibió. Gente que oyó y no retuvo. Se quedaron infructuosos. El problema de aquellos de Ageo, del pueblo de Dios, fue que los llamaron a servir, los llamaron a reedificar la casa y dejaron de congregarse. Y entonces lo que hizo el Señor fue que retuvo la lluvia de sobre ellos y también retuvo los frutos de la tierra. No iban a haber frutos, no iban a poder disfrutar. Y ahora este pasaje de Mateo 3:10, lo tremendo de Juan, lo que habla Juan y lo que les estaba enseñando a los fariseos en ese momento, fue hablar de los frutos de arrepentimiento. Pero el bautismo, siendo un fruto de arrepentimiento, es gente que no está dando los frutos de arrepentimiento, que no quiere dar frutos de arrepentimiento. Entonces, si no quieren dar frutos de arrepentimiento, dice 3:10, el hacha ya está puesta. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces yo tengo que pensar que tengo que poner atención a mi raíz, poner atención a lo que ya hablamos ahorita. Pero lo vamos a dejar ahí y que el Señor añada bendición a su palabra, y el domingo tendremos más tiempo para seguir conversando. Así que yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios por usted que sí viene y que le gusta congregarse. Usted que busca el congregarse con sus hermanos, como el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así que oramos al Señor, levante sus manos y le da gracias al Señor en esta hora. Pero también pidámosle al Señor que nos hable a cada momento. Yo necesito oír la voz de Dios. Usted necesita oír la voz de Dios. ¿Cuántos factores pueden hacer que nuestra raíz se muera? ¿Cuántas cosas pueden hacer que nosotros dejemos de oír la voz de Dios? ¿Cuántas cosas pueden hacer que la raíz se muera y al final terminemos siendo infructuosos?
yo quiero dar mis frutos. Yo sé que usted quiere dar frutos, toda clase de frutos. La Biblia habla de los diferentes frutos y que cada uno de nosotros pueda dar esos frutos delante del Señor. Pero hoy, en esta noche, dígale al Señor: Señor, yo quiero dar de esos frutos. Yo quiero, Señor, ser de esos árboles que cada mes están dando diferente clase de frutos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, siendo agradecidos, Señor, como tú hablabas a través de nuestra hermana hoy, Señor, agradecidos contigo, porque has mostrado tu misericordia, has mostrado tu amor, nos has dado una nueva oportunidad, Señor. Cuando nos viste, Señor, y viste que no estábamos dando nuestros frutos, posiblemente era el momento para ser cortados, pero nos diste una oportunidad más. Y hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo por esa oportunidad. Hoy venimos pidiéndote, Señor, que nuestra vida produzca frutos, Señor, dignos de ti. Que nosotros podamos producir toda clase de frutos, Señor. Queremos oír tu voz constantemente, Señor, oír tu palabra, Señor, poderla retener, poderla recibir, Señor, entender. Eso es lo que queremos, Señor. Envía hoy de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, que nos ayude. Envía hoy de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestra vida, para que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra y ponerla por obra. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú los has traído a esta casa, Señor, y han entendido, Señor, el propósito, Señor, de estar en este lugar, porque venimos para glorificar tu nombre, porque en esta casa, Señor, tu nombre será glorificado. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tú sabes y conoces sus corazones, Señor, y sabes la intención con la que se han acercado delante de ti. Yo los bendigo en esta noche, Señor, y te doy gracias por cada uno, Señor. Bendice las familias acá, Señor, representadas. Bendice los hogares de nuestros hermanos, Señor. Bendice su entrada y su salida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue hablándonos, Señor, sigue hablándonos. Sigue trayendo tu palabra, Señor. Sigue derramando de tu palabra sobre nosotros, Señor. Este es el tiempo que tú nos has dado, Señor, porque necesitas hablarnos, Señor, y nosotros vamos a escuchar tu voz. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor.